Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy os explicaremos cómo montar un ordenador. En este caso es una caja micro ATX porque va a ir para un TPV y pues cuanto más reducido sea el tamaño, mejor. Pues una vez abierta la caja y las dos tapas por los dos lados, lo que vamos a hacer lo primero es poner la chapita de la placa base. Tenéis que fijar cómo va en la propia placa base para no ponerla al revés. Y vamos, simplemente es ponerla presionando. Esto va por presión, no tiene ninguna tornillería. Y una vez puesto, pues ya queda listo. Lo que habría que tener en cuenta es los hierrecitos estos que asoman por aquí, subirlos hacia arriba, porque nosotros nos hemos encontrado con ordenadores que vienen y tienen estas plaquitas de aquí. Mira, espera, lo voy a sacar y que lo veáis mejor. Las placas estas de aquí, si están muy bajas, se meten dentro del USB y eso nos podrá dar bastantes problemas luego. Habría que tener cuidado con esta cosilla. Vale, pues la segunda cosilla a tener en cuenta es que hay que ir poniendo estas piezas, que es donde luego vamos a poder atornillar la placa base. Para ello hay que fijarse pues dónde tiene los tornillos la placa base, que en este caso son 4. Aquí, al ser una placa base de estas bastante pequeñas, no tiene los típicos 6 que traen otras. Y simplemente es, pues bueno, aquí tengo un agujero para atornillar, pues aquí pongo el soporte. Y así vamos a ir haciendo con los demás. Y este el último. Bueno, una vez que tenemos los 4 tornillos de soporte, pues sería poner la placa base. Con cuidado, como hemos dicho, de que no se meta ninguna pieza del embellecedor de la placa base dentro de la propia placa base. ¿Vale? Vemos que coinciden los 4 puntos y ahora sería atornillarlos. Hay que tener cuidado a la hora de atornillar, en el sentido de que si vemos que no entra bien el tornillo, que hay que hacer demasiada fuerza, pues puede ser que nos hayamos confundido de tornillo. Normalmente, últimamente los fabricantes y demás, los tornillos que se utilizan para la placa son los mismos que se utilizarían para fijar el CD-ROM. Poner los 4 tornillos y ya quedaría listo. Bueno, vamos a aprovechar ahora para poner el disco duro. Vamos a utilizar estos 4 tornillos de aquí para fijarlo al chasis del ordenador. Vamos a usar estos 4 tornillos de aquí para fijarlo al chasis del ordenador. Es interesante antes de lo que es ponerlo aquí, porque irá aquí, pues ya dejar puesto tanto el cable del serial ATA de alimentación como el de datos. Este no es, este. Vamos a ver que sea otro, porque este nos hará falta. Este que traía el modelo antiguo lo vamos a dejar, este otro, para utilizar luego en la ventilación. Y estos dos a ver si nos da para ponerlo tanto al CD-ROM como al disco duro. Ponemos por un lado y el cable de datos por otro. Y ya, como os digo, sería fijarlo a la parte de abajo. Vale, ahora cuando termine de atornillar el disco duro os comentaré un truquillo pues, para hacerlo más sencillo el trabajo. Es una tontería, pero bueno, se te tiene que ocurrir.
por lo que veo, a mí me gusta poner todos los tornillos, pero con esto de la crisis y de ahorrar, pues solo vienen 2 para el disco duro. Si os sucede esto, bueno, yo ahora luego buscaré por ahí algunos tornillos y los dejaré puestos. Si os ocurre esto, lo interesante es ponerlos lo que es en las esquinas opuestas del rectángulo que forman los agujeros donde ponemos los tornillos al disco duro. Si solo lo pusiéramos en este lado, pues claro, quedaría medio suelto, vibraría y esto nos podría a largo plazo dar problemas. Y mientras os enseño lo que os he comentado, para que no se os caiga hacia abajo el disco duro y demás, pues simplemente con poner cualquier cosilla que os haga de tope, dais la vuelta, ponéis encima y ya pues colocáis el disco duro y podéis trabajar con ello de una manera más cómoda. Bueno, pues ahora vamos a proceder a poner tanto CD-ROM como disco duro. Aquí en este caso lo que hay que hacer es meter el CD-ROM y apretarlo hasta el fondo y que quede bien fijo en su lugar. Luego hemos desatornillado de aquí un tornillo, que está aquí el tornillo, y de aquí atrás lo mismo. Aquí había un tornillo y lo hemos dejado aquí. Y ahora lo que habría que hacer sin mover el CD-ROM es sacar esta pieza y fijarnos dónde han quedado los puntos de anclaje. Y es aquí donde vamos a tener que atornillar el CD-ROM. Bueno, como veis, ya tengo el CD-ROM atornillado tanto por un lado como por otro, con todos sus tornillos, y ahora sería pues volverlo a dejar en su lugar. Y atornillar los 2 tornillos que hemos comentado al principio. Bueno, pues una vez colocados tanto el CD-ROM como el disco duro, vamos a proceder a darles alimentación y tema de datos. La alimentación que puse al disco duro la he dejado aquí ya escondida, pues para que no dé problemas, ni esté estorbando, ni nada. Al tratarse de una placa base de las pequeñas, pues nos interesa más que esté ahí. Luego, a la hora de poner el cable de datos, a mí me gusta dejar el disco duro en el SATA 1 y el CD-ROM en el SATA 2. Veis que aquí no sé si alcanzará a ver, pues este es el de 6 GB además, el SATA 1, y este es el SATA 2. Entonces yo el disco duro lo voy a poner en el SATA 1. Y el del CD-ROM lo voy a poner en el SATA 2. Colocamos la alimentación. Y el cable de datos. Vale, lo único antes de colocar el cable de datos, porque si no luego esto va a quedar muy complicado, vamos a darle alguna vuelta y que quede más cerca del propio CD-ROM. Vale, y así va estorbando lo menos posible. Vamos a aprovechar también a darle tensión al ventilador de la caja. Esto no os preocupéis, en principio hay que juntar pues lo típico, rojo con rojo, y aparte el propio conector tiene una forma. Pues en este caso no. Fijaros siempre en lo que es la forma del conector a la hora de conectar. Lo que sí es verdad es que normalmente debería de ser, pues donde viene el rojo, tiene que ir el rojo. Pero en este caso luego probaremos a ver si funciona correctamente, porque no debería de ser así. Vale.
Os voy a hacer un plano más cercano en el que veis pues el SATA 1 y el SATA 2. Y en el 1 es lo que ya os digo que por costumbre suelo poner el disco duro, y ya en el SATA 2 el CD-ROM. Bueno, pues lo siguiente que vamos a conectar son los cables pues para el encendido, el reset, la luz de encendido y la luz del disco duro. Es esta piececita de aquí, todos estos conectores, y como veis pues abajo te indica cómo colocarlos. Si no, en el manual de la placa base también te viene pues el reset, el LED del disco duro, el LED de power, lo que es el encendido, el power, y que corresponderían este de aquí arriba, que apunto con la punta del destornillador, el power, los dos de abajo, el reset, estos dos siguientes, la luz de disco duro, y estos dos de aquí, la luz de encendido. Bueno, y estos son, por otro lado, los conectores que salen de la propia caja, que son los que tenemos que poner a lo que hemos visto antes. Esto, más que trucos, lo que os aconsejaría es leer el manual, porque cada placa base puede ser distinto, el positivo y el negativo pueden estar distintos, así que simplemente mirar el manual de vuestra placa base y colocarlos como ahí os indican. Una cosilla que se me olvidaba porque no lo había visto en la caja es el micrófono. Pues para cuando tiene algún problema la placa base, pues genera una serie de pitidos pues que nosotros podemos interpretar y sabemos qué es lo que puede estar fallando. Para conectarlo son justo 4 pines que hay al lado de donde hemos colocado tanto el reset, la luz de disco duro y demás. Fijaros en el otro vídeo que he hecho, que se ve bastante mejor, y simplemente esto es conectarlo, no tiene mayor problema. Lo mismo que con los otros conectores. Para cualquier duda al manual de la placa base, porque yo lo estoy haciendo con esta placa base en concreto, pero claro, vosotros podéis montar cualquier otro modelo. Para el tema de tanto USB y sonido, esto la verdad es que no tienen mucha pérdida, es localizar en vuestra placa. Aquí, por ejemplo, tiene los USB y aquí está el tema de sonido. Y os lo voy a acercar. Si os fijáis, en este, que es el de USB, aquí tiene un punto que le falta y el de audio lo tiene aquí, o sea que es imposible que os confundáis de conector. Os voy a hacer aquí desde cerca también otro pequeño vídeo para que veáis que este de aquí, este primero de aquí abajo, es el de audio y veis cómo le falta donde os he comentado. Y este otro de aquí es el de USB y justo le falta el de una esquina. Bueno, pues vamos a proceder ahora a lo que es poner el procesador. Esto es uno de los pasos que más cuidado hay que tener. Por un lado, mucho cuidado al quitar el protector de la placa base, lo dejamos apartado. Abrir con mucho cuidado el tema del zócalo y subirlo. Y a la hora de poner el procesador, yo aconsejo ya llevarlo guiado con la mano como va a ir. Tiene aquí 2 muescas, que son las 2 muescas que hay aquí. Y dejarlo apoyado sobre la parte de arriba, simplemente apoyado, e ir dejando hacia abajo y soltar. Y ya simplemente es bajar y dejar conectado. Pues aprovechar también, esto no tiene mayor misterio, simplemente la memoria del equipo. Hay que fijarse pues que corresponda a la marca con la que tienen la placa base. Y apretar. Por lo que estoy viendo aquí, que esta placa base no la había visto nunca, la parte en la que puedes abrir así es solo la de abajo. Normalmente casi todas las placas base se puede hacer por los 2 lados. En este caso, por lo que hemos visto, es simplemente apretar por este lado el principio y luego ya cerrar y fijar con este otro. Bueno, otra cosilla que hay que tener en cuenta, y es a la hora de poner el disipador, a ver si saco esto por aquí para tener más espacio, hay que conectarlo aquí.
y aquí pone CPU Fan. Allí nos hemos encontrado en algunas ocasiones ordenadores que nos vienen, que tienen algún problema y demás, y al abrir vemos que la ventilación del microprocesador se ha puesto aquí, en lo que es chasis fan. Esto sí es para añadir un ventilador más a lo que es la caja de nuestro ordenador, pero no es el que controla ni la velocidad del micro, ni la temperatura, y esto nos podría dar problemas. O sea, siempre buscar donde ponga CPU fan. Es que los conectores son iguales y si vais con prisa o no sabéis muy bien, pues os podría dar problemas. Luego, a la hora de conectar el disipador, pues hay que tener en cuenta los conectores, van estos 4 agujeros. Y es primero que entre el conector, digamos, y una vez que esté fijado y esté la punta blanca que hemos visto bien dentro, pues ya sería ir apretando. Yo aconsejo, como lo que os he comentado antes del disco duro, pues que si apretáis el primero de aquí, luego aquí y al revés. Y ya sería simplemente dejar pinchado el cable. Bueno, como iba diciendo, el tema este que os he explicado de cómo poner el disipador y demás, aquí no hay mucho problema. Pero si el ordenador ya tiene bastante tiempo, tienden las puntas a abrirse o a no estar bien del todo, o a estar más resecas y a nada que se mueven se pueden partir, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo aconsejo pues las puntas apretarlas. A ver por aquí. Mirad, pues para que no pase esto, de que se parten las puntas y demás, si os fijáis aquí veis cómo están de abiertas, pues esto lo ideal sería tenerlo bastante tiempo apretado. Y luego, pues eso, mucho cuidado antes de hacer nada, saber que esta pieza de aquí, que es la que tiene que estar metida en la placa base, está ya metida antes de lo que es apretar. Porque tú aprietas y no está metido y pues lo puedes partir y la puedes liar. Bueno, como veis, lo que os comentaba antes, ahí está CPU Fan, que es donde hay que conectar los cables del disipador de nuestro micro. Vale, y veis en esta otra, a ver si aquí está Chasis Fan. El conector es el mismo, pero ya os digo que aquí es donde se conectaría un disipador adicional para nuestra caja de ordenador. Bueno, ya prácticamente hemos acabado. Lo único que quedaría pues será conectar la alimentación de la fuente a nuestro ordenador. Lo único aquí que tenéis que fijaros es que donde lleva esta pestañita, pues lleva otra igual en la placa base, y estas dos pues tienen que coincidir. Apretamos bien para que entre. Acordaros que estas placas bases ya utilizan todos los pines de la fuente, pero estos 4 de aquí no vienen fijos. Pues tenéis que apretarlo bien para que queden. Bueno, os lo enseño. Estos de aquí vienen así, pues para las placas bases antiguas y las nuevas. Pues esto hay veces que no entra del todo bien. Tenéis que fijaros en que quede todo bastante prieto. Y luego la otra, la que va, esta de 4 pines. Las placas bases nuevas vienen 2, lo que hay que hacer simplemente es probar una y la otra, y también teniendo en cuenta pues que tiene la pestañita. Bueno, me va a pasar como los cables USB, que hay que probar 20 veces. Parece que tienen 80 caras. Luego, un consejo, a la hora de montar un ordenador, lo que hay que intentar hacer siempre es que sin necesidad de bridas incluso, pues dejarlo todo lo mejor posible para que no quede nada cerca del disipador del micro. Pues en este caso simplemente sería igual poner aquí una brida, y por aquí pues habría que colocar otra para alejar este otro cable fuera de aquí. Dejarlos así, lo más lejos de ello posible. Bueno, y con esto en principio hemos acabado de montar el ordenador. Como veis, por encima del disipador del procesador no hay nada, y lo tenemos todo bien embridado y bien colocado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido de utilidad.